Bien, pues vamos a empezar a dibujar la muñequita. Vamos a coger un trozo de papel acuarela y vamos a ponerlo al lado del cuadro marcando más o menos la altura que queramos que tenga nuestra muñeca. La línea por donde irán los pies y la línea hasta donde tiene que llegar la cabeza. Esto nos dará un margen de espacio en el que trabajar. Ahora, para la cabeza voy a hacer una redondita y para el cuerpo un cono. Ahora os pondré las medidas exactas de mi muñeca para que veáis lo que mide la cabeza, tanto de alto como el largo del cuerpo, como las piernitas. Y las piernitas pues serán dos como cilindros muy finitos. Los brazos de la muñeca vamos a empezar dibujando solo una línea y dándole la forma que queramos que tenga. En mi caso irán doblados y recogidos en la parte de delante. Salen directamente de la parte del cuello. Ahora estoy remarcando lo que sería la cabecita, ya que había hecho una redonda, completamente redonda, y ahora le estoy dando un poquito más de forma ovalada. Y marco también un poquito la forma del cuello. Ahora, una vez hecho esto, voy a pasar a hacer ya lo que sería el bracito. Bueno, en mi caso ya voy a dibujar lo que sería la manga, ya que el vestido de mi muñeca será de manga larga. Los puños que estoy dibujando ahora no hace falta que lo dibujéis porque luego la verdad es que a la hora de pintarlo molesta un poquito, es solo para que tener una referencia de cómo quería el vestido. Y marco lo que serían las manos, que yo las hago en forma como si fueran unas manoplas, igual, no marco los dedos ni nada. Encima de estas manitas dibujo ya lo que sería la carita del gatito. Siempre empiezo por una redonda y luego ya voy dándole la forma. Encima de los bracitos, justo aquí en la zona del puño o de las muñecas de la muñeca, irán las patitas de delante del gatito. Y por la parte de abajo dibujo el cuerpito y la cola del gatito. Va así como colgado de los brazos. Y ahora los ojitos, que serán muy sencillos. Dos arcos para los ojos, los tiene cerrados, un triangulito invertido para la nariz y una rayita para lo que sería la boquita. Vuelvo a dar forma a la cabecita y dibujo las orejitas. Ahora vamos a definir la forma del vestido. Yo voy a hacer este cuellito, le voy a dar un poquito de volumen en la parte de los hombros, dibujaré también un detalle en lo que sería el cuello del vestido, esta parte de aquí. No hace falta que dibujéis todos los detalles porque esto luego a la hora de pintar la verdad es que nos molesta un poco, pero bueno, más que nada para que tengáis claro. Le voy a hacer como la falda un poquito más ancha y aunque aquí dibujo un delantal, luego realmente no se lo voy a pintar. Pero como os digo, si lo dibujáis, dibujarlo con el lápiz muy flojito para que luego no nos moleste a la hora de pintar. La cara. Vamos en la parte justo de la mitad de la cara, vamos a dibujar los ojos. Empezaremos por unos arcos y luego ya le vamos dando una forma así un poquito más redondeada. Marco la línea del párpado superior para tener claro cómo va y luego una redondita para el iris y otra redondita para la pupila. Para la naricita, que irá justo en la mitad entre los dos ojos, un poco más abajo, simplemente también un arco y los labios, que le haré una boquita bien pequeñita de muñequita, muy pegadita a lo que sería la nariz. Las cejas muy finitas, no queremos que estén muy marcadas y ya vuelvo a dar un poquito más de forma ovalada a la cara, marcando incluso las orejitas. Después de esto ya viene marcar el pelo, que lo podéis hacer como queráis. Yo suelo hacerlo así, con la raya al lado. Y lo haré hasta la oreja y desde la oreja le daré un poquito más de volumen, como si cayera por encima de los hombros, por detrás de los hombros. Y en esta parte de aquí dibujaré un par de lacitos. Y vamos a empezar a colorear. Vamos a empezar por lo que serían las partes de piel, cara y manos. Voy a utilizar el color Titan Buff Light para pintar la cara. Lo voy a utilizar bastante diluido, es decir, mojando el pincel y extendiéndolo desde los bordes de la cara hacia el centro. Haré lo mismo con las manitas, aunque es un poco más difícil porque es una zona pequeñita. Siempre vamos a intentar que el centro sea más claro
que el contorno. Ahora voy a coger acrílico blanco o gesso y aclarar la zona central de la cara. Haré lo mismo en las manos, intentando aclarar la zona central sin tocar los bordes, cosa que, como os digo, es una zona muy pequeñita y es difícil, pero al menos lo vamos a intentar. El sombreado lo haremos con el acrílico tierra siena natural y vamos a ir aplicándolo por el borde, descargando bien la pintura sobre un papel absorbente, limpiando bien el pincel, y cuando ya apenas nos suelte nada vamos a pasar a difuminarlo, y difuminándolo es estirándolo hacia dentro de la cara. ¿De acuerdo? Así nos quedará, pues eso, como un difuminado, el borde más oscuro y a medida que va entrando en la cara más claro. De nuevo cogemos blanco o gesso, a mí me gusta más trabajar con el gesso, y desde el centro de la cara nos vamos a acercar al borde, pero sin llegar a tocar el borde justo de la cara, tapando un poco el difuminado este que hemos hecho. Esto le dará todavía un degradado mucho más marcado. Y repetiremos el proceso en las manos, aunque ya veréis que es bastante difícil hacer aquí un difuminado, pero bueno, lo vamos a intentar. Utilizaremos para ello un pincel más finito. Con blanco o gesso paso a marcar las zonas más blancas, el blanco de los ojos y las zonas de luz de la cara, que serán el párpado superior, los pómulos, la barbilla y la nariz. Daremos así un toque pequeñito con el pincel, con la pintura, y con el dedo lo vamos a extender un poquito para que no nos quede ahí el pegote. Ahora con acrílico turquesa vamos a hacer lo que yo llamo el manchado. Vamos a coger un pincel, un poquito de pintura turquesa, y vamos a limpiar bastante el pincel, y cuando ya apenas suelte pintura vamos a frotar el pincel en algunas zonas de la cara, no en todo el contorno sino algunas zonas, porque si ponemos demasiado verde parece un poco un zombie o una enferma, simplemente unas zonas, y también lo haremos en las manos. Y vamos a repetir el proceso con acrílico, puedes utilizar rosa, yo voy a utilizar un color coral y haré lo mismo, coger un poquito de coral, descargar bien el pincel y manchar un poco. Si os queda muy manchado, porque tiene que ser un manchado muy suave, si veis que os ha manchado demasiado de color, simplemente os mojáis un poquito el pincel y pasáis por encima para diluir ese color que habéis puesto, ¿de acuerdo? Pero por eso es mejor descargar bien el pincel y que cuando ya no suelte nada de pintura, entonces manchar la cara de la muñequita. Más vale pecar de que nos falte que pasarnos con el color y tener que taparlo o diluirlo. Aprovechando que estoy con el coral, paso a pintar los labios. Pinto el labio superior y luego descargo la pintura del pincel, y con el pincel un poquito mojado extiendo lo que me queda de color
en el labio inferior. Lo que intento es que el labio superior quede más oscuro que el de abajo. Después, con el mismo pincel y la misma cantidad de pintura, paso a dar un poquito de color en la naricita. Y luego también pintaré con el mismo acrílico de color coral lo que serían los lagrimales o extremos de los ojos y la línea inferior del ojo. Y utilizaré una acuarela rosita o el mismo acrílico pero con un pincel muy mojado para darle un poco de color a los mofletes. Con gesso o acrílico blanco vamos a dar unos puntitos aquí en la zona de abajo del labio y en las zonas más voluminosas del labio de arriba. Luego un poquito en la naricita, en la parte izquierda, ahí en la parte derecha, perdón, y repaso un poquito el blanco de los ojos. Y aclaro un poquito la zona central de las manos que me había quedado muy oscura. Vamos a por el gato. Voy a utilizar este acrílico amarillo y voy a pintar la parte de la derecha del gatito y luego utilizando gesso, también podéis utilizar acrílico blanco, extiendo este amarillo hacia toda la cara. Realmente al principio lo que quise es hacer una mancha, pero luego pensé que era mejor primero dar una capa de gesso y luego aplicar el color, quedaría mejor. Así que lo que hice pues extender ese amarillo que había hecho con blanco por todas las zonas del gatito, lo que sería la cara, las patitas y también la zona de abajo y la cola. Y ahora, como ya os dije a la hora del pintado que me pasé haciendo líneas, o sea, dibujando detalles, paso a borrar todo esto que había dibujado a lápiz, todas estas líneas innecesarias, que luego a la hora de pintar van a molestar bastante. A veces con acrílico hay que dar varias capas para taparlo y si es con acuarela, pues además te manchan, porque cuando pasas con un pincel mojado sobre el lápiz se emborrona todo y te mancha. Así que es mejor limpiar lo máximo posible y simplemente que tú veas por dónde está el dibujo es suficiente. Ahora con blanco voy a aclarar el centro de la carita del gatito y ahora sí paso a dibujar las manchas, que serían una amarilla en esta parte de la cara y una de las patitas y también en la parte de abajo del cuerpo. Con blanco pinto lo que sería la naricita del gatito, el centro de la patita que habíamos pintado en amarillo para que nos quede el centro más claro y también la barriguita. Ahora con acrílico negro paso a hacer las manchas del gato que van en negro y también mojando un poquito el pincel, es un pincel fino, descargo la pintura, mojo un poquito la punta y así es como utilizo el pincel para pintar el contorno del gatito. Para eso hace falta un poquito de pulso y práctica. Si no os veis con maña, pues simplemente pintar las manchas de color negro y utilizar un rotulador o un boli ya al final, cuando ya lo tengáis todo hecho, para pintar el contorno del gatito. Y es un paso que también lo podéis obviar si no os gusta el contorno más oscuro, que es esto que estoy haciendo ahora.
Con un acrílico marrón y el pincel bien diluido, descargado de pintura y diluido, voy a hacer un pequeño difuminado en el contorno, en los bordes de las manchas amarillas, tanto en la parte de abajo del gatito, que es lo que estoy haciendo ahora, he puesto el marrón y lo estoy difuminando, como haré también en la parte de la cara y de la otra patita. Y con blanco pues paso a aclarar el centro de la patita, esta de aquí, que otra vez me había quedado muy oscura, y repasar las zonas claras de la cara, que será pues el centro de la cara, unos puntitos aquí en las orejitas y la panza. Y con acrílico rosa clarito, bastante diluido, voy a pasar a pintar la naricita del morrito, manchar un poquito la panza y también lo que serían las uñitas del gatito, en dos de las patas, las otras dos no, y también los mofletes. Esto lo podéis hacer con un rotulador si no tenéis pulso. Ahora, con un acrílico marrón paso a pintar o colorear el iris del ojo de la muñequita. Primero aplico el color muy diluido y después paso a pintar lo que sería el contorno exterior y haciendo unas rayitas hacia el interior del iris. Con este mismo marrón que estoy utilizando para el iris y de nuevo bien diluido, voy a remarcar lo que serían los ojitos y el morrito del gatito. Siempre intento escoger un lado que quede más oscuro que el otro, es decir, yo siempre intento que las partes de la izquierda de casi toda la parte del dibujo quede más oscuro que la parte de la derecha. Es algo que repito, por ejemplo, en la nariz, en los labios, en el iris, siempre la zona de la izquierda es más oscura que la de la derecha. Y aquí estoy repasando los blancos de la cara del gatito. Ahora, con de nuevo el mismo marrón y bastante diluido, voy a pasar a pintar el párpado superior de la muñequita. ¿Veis? Hago primero la línea, luego los extremos, siempre intentando que el centro quede más claro, y lo voy extendiendo. Después, con acrílico blanco paso a aclarar la zona central. De nuevo queremos que el centro quede más claro que los extremos de nuestro párpado. Con el mismo marrón y siempre empezar bastante diluido, también pintar las cejas de la muñequita. Con blanco he marcado bastante lo que sería el centro de la cara del gatito, ¿lo veis? Tanto la parte de la nariz como el morrito. Repito un poco las zonas más claritas para que parezcan como pelitos, ¿vale? Doy pinceladas así con bastante pintura. Ahora paso a pintar la pupila, que será en color negro. Y con el mismo pincel paso a pintar la línea del párpado superior y las pestañitas. Esto lo podéis dejar al final y hacerlo con un boli, un rotulador de punta fina. Y también las pestañitas inferiores, siempre con el pincel ya con muy poca pintura y bastante diluido. Y con blanco paso a hacer los reflejos del ojo. Y esto es un detalle que a mí me gusta hacer, pero lo podéis obviar o hacerlo con un punta fina, un rotulador blanco, es pintar una línea finita, muy finita en el párpado inferior de color blanco.